Que corre el trabajo y más aún el riesgo que corre usted, ciudadano, de no recibir la información seria, veraz, comprometida con la verdad. Bueno, todas esas reflexiones nos llevan a hablar siempre de libertad de prensa y qué mejor que hacerlo con dos grandes periodistas reconocidos, con una labor pero intachable, de mucho prestigio y especialmente algo que los periodistas tenemos, o algunos periodistas, los buenos periodistas no tienen plata, lo que tienen es credibilidad. Zulema Alanes, Javier Aliaga, qué gusto, buenas noches compañeros, bienvenidos. Buenas noches Jimena, siempre es un placer compartir este espacio. Yo siento TVU como mi casa, pero cuando estamos aquí compartiendo tu espacio, pues estamos realmente satisfechos y complacidos. Gracias Zule, gracias Jimena, buenas noches, gracias por la invitación. El debate que se centró en el último tiempo ha sido toda la asfixia económica que estamos sufriendo los periodistas y algo tan peligroso igual como es la autocensura. Qué importante es poner en claro estos dos temas, porque no es que solo a los periodistas nos llega, sino al ciudadano, ¿no? Sí, es importante, muy importante, Jimena. Creo que estamos en una coyuntura muy particular, una coyuntura especial que nos convoca a todos los periodistas a afirmarnos en los principios y en los valores que deben guiar el ejercicio de nuestra profesión. Y esos principios y valores, lo has dicho tú muy bien, están sustentados en el concepto de la libertad de prensa, pero asociado a el concepto de la libertad de expresión. El 10 de mayo sin duda alguna ha sido una fecha de reflexión respecto de esto y la responsabilidad que tenemos los periodistas es de afirmarlo. A mí me gusta mucho una frase que la dijo Voltaire, el filósofo alemán, en el siglo XVIII creo es. No estoy de acuerdo con lo que piensas, pero estoy dispuesto a dar la vida para que lo expreses. Creo que es una frase que manifiesta la magnitud y la trascendencia del compromiso que como periodistas debemos asumir. Javier, generalmente, hoy especialmente, en todos los gobiernos ha habido una situación muy dura, pero como que las autoridades ya no quieren hasta darnos, en algunos casos, entrevistas porque quieren que reflejemos lo que ellos dicen al pie de la letra. No nos permiten ya opinar, no nos permiten ya ni siquiera digerir, preguntar, ya no nos permiten, ¿no? Sí, eso es muy difícil, pero no obstante, Jimena, lo que tú dices al principio es real. Ha pasado siempre esto, desde el poder. Es muy difícil que se acepte que haya cuestionamientos periodísticos, digamos, no ya políticos, que eso es parte de la dinámica, digamos, en el poder, pero en la prensa siempre es más complicado, ¿no? Y aquí es importante destacar la actitud de los periodistas, ¿no? Que a pesar de las restricciones, que a pesar de la actitud, digamos, cortante o secante desde el poder, los periodistas insisten de alguna manera en hacer respetar su pregunta, su cuestionamiento, e insisten en que el poder debe responder, ¿no es cierto?, sobre los temas más sensibles que afectan a la sociedad. Es decir, la actitud del periodista es lo que marca la diferencia, ¿no es cierto? Yo estaba viendo cómo exigen que los periodistas seamos más relacionadores públicos, ¿no? Que leamos prácticamente las notas de prensa y ahí estaría un gran trabajo para muchos, especialmente los que están en función de poder, ¿no? Bueno, yo vengo, Jimena, ejerciendo el periodismo hace 4 décadas ya. Entonces, he pasado muchos gobiernos, he vivido la transición de las dictaduras a la democracia, sí. He sido dirigente de la Central Obrera Boliviana y previamente de la Federación de la Prensa, y he tenido que enfrentar el modelo neoliberal, el 21060, desde la primera trinchera de los trabajadores. Efectivamente, como decía Javier, el poder intenta siempre dominar a la prensa, pero es la prensa la que tiene todos los recursos, fundamentalmente los principios, reitero, la ética que debe caracterizarnos para hacer el trabajo que corresponde hacerlo. Yo creo que no se puede decir que el periodismo era mejor antes o ahora no lo es. Creo que las circunstancias están cambiando, ¿no? Y los desafíos también. Ahora tenemos un periodismo que es posible hacer con nuevos recursos
recursos tecnológicos, con el internet, con las redes sociales. Y como tú lo dices, ahora se activan grupos de WhatsApp que desde las oficinas y desde los ministerios envían fotografías, declaraciones, etcétera, pero ahí está la agudeza del profesional, ¿no es cierto? Y por más esfuerzos que hagan desde esas oficinas de prensa, yo nunca, mira, tengo 40 años de trabajo, nunca he visto oficinas de prensa tan bien dotadas desde las esferas del gobierno, nunca. O sea, son oficinas que están conformadas por 4, 5, 8, 10 periodistas, 10 comunicadores, por fotógrafos, por diseñadores, que tienen una gran capacidad de despliegue en recursos, etcétera, pero que no mejoran su responsabilidad como servidores públicos de transparentar la información. O sea, es muy difícil, por ejemplo, desarrollar en Bolivia un periodismo de datos. De hecho, el único decreto de acceso a la información pública que aprobó Carlos Mesa no está en vigencia. Estamos pensando en la necesidad de una ley. Bolivia, junto con Guatemala, son los únicos 2 países que no tienen una ley de acceso a la información. El resto de los países lo tienen, y una ley de acceso a la información es la que precisamente podría garantizar un acceso más transparente a la información, que es una responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, son temas que debemos colocar en debate, que debemos reivindicar junto con una defensa cerrada de la ley de imprenta. Sí. Hoy se está también judicializando a los periodistas, se está judicializando el ejercicio del periodismo. Creo que el caso del compañero Wilson García Mérida es paradigmático en este sentido. Estamos reclamando que el caso de Wilson García Mérida se coloque en el ámbito de la ley de imprenta, que sea procesado en el contexto y bajo los parámetros de un tribunal de imprenta. Y estamos demandando ya hace mucho tiempo que el juez que se ha declarado competente para tratar este tema, pues se recuse, ¿no es cierto? Entonces, y cuando digo estamos, no es que lo estamos haciendo concretamente, porque ahí está la Asociación de Periodistas de La Paz que ha tomado iniciativa, pero quienes estamos alrededor en el ejercicio los respaldamos. Personalmente yo respaldo a Wilson. Y también nos preocupa que no se esté respetando el fuero sindical para los periodistas que están ejerciendo la representación de los trabajadores de la prensa y de los periodistas. Entonces, son temas que no estaban en cuestión en otras épocas. Son circunstancias que se respetaban por sobre cualquier diferencia. Era muy difícil que los gobiernos neoliberales, pues, transgredan estas normas que incluso no tenían que estar escritas, se daban por hecho, ¿no es cierto? Y entonces creo que estamos en un momento en que tenemos que reivindicarlas y tenemos que reclamarlas. Hace algunos años, creo que hace unos 8 años, yo vi una encuesta donde la credibilidad de la prensa estaba por debajo de la policía. Hoy en día la prensa, ya en los últimos 3, 4 años, está otra vez arriba. La gente confía en los periodistas, confía en la prensa. La prensa es el cuarto poder, por algo nos decían el cuarto poder, ¿te acuerdas? ¿Cuán importante es para el ciudadano que el periodista no se autocensure? ¿Cuán importante es para la gente que el periodista ejerza su profesión, investigue, trabaje? ¿Cuántas veces la gente acude a los periodistas cuando un fiscal no le quiere pagar ni los alquileres? ¿Cuántas veces la gente tiene que acudir a los medios de comunicación cuando los jueces fiscales están haciendo barbaridades liberando feminicidas? La prensa está ahí, ¿no? Eso es cierto, ¿no? En los hechos la prensa sigue siendo como un referente de la sociedad para hacer las denuncias contra el Estado, contra el poder, contra el mal manejo de la cosa pública. Hay un caso que a mí también me parece muy lamentable, que es el de la compañera Amalia Pando. Ese no es un caso, digamos, judicial, pero ella ha sufrido un acoso desde el poder que ha
ha denunciado que es víctima de una asfixia económica, que se le han cerrado muchas puertas para el financiamiento de la publicidad. Y entonces fíjate tú, antes de que ella deje los micrófonos de la radio pública y pase al internet, era una voz muy poderosa, era una voz muy potente en las denuncias contra el Estado. Y eso se ha perdido. O sea, ahí se ha hecho un daño evidente y real a la libertad de expresión. Ella transmite efectivamente desde el internet, pero no es lo mismo ahora en este momento, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo en los hechos de una forma, la judicial, o de otra forma, que es con la manipulación de la publicidad, con las presiones económicas, se hace daño al derecho de la gente a estar informada. Obviamente cuando eso pasa, la gente reacciona y está buscando nuevas formas de hacer denuncias, nuevos canales, nuevos periodistas, más atrevidos tal vez para hacer las denuncias, las acusaciones. Y efectivamente hay gente que aún así, digamos, como estamos en las condiciones más duras, esté ejerciendo el periodismo como debe hacerse, ¿no? Digamos, de manera frontal. Claro. Y bueno, los medios de comunicación viven de la publicidad, pero ya hemos mostrado las tablas y todo, como algunos medios, realmente los denominados paraestatales en el libro de Raúl Peñaranda, son los que se benefician con la publicidad, y otros medios que tienen que sobrevivir, tienen que despedir al personal porque humanamente no les alcanza. Muchos somos consultores, muchos estamos por producto, por proyectos, en fin, esa es la realidad. Qué importante que es que tengamos una asociación de periodistas. Va a haber elecciones. El Frente Libertad de Prensa, por favor, Zulema Alanes, encabezas este frente junto con Javier Aliaga para la vicepresidencia. Coméntanos, por favor, invita a todos los periodistas para que acudamos a votar. Bueno, lo importante en esta coyuntura es fortalecer nuestras instituciones. Creo que es desde nuestras instituciones que vamos a lograr algunos objetivos que son esenciales para el ejercicio de la libertad de prensa. No es casual que nuestra fórmula se llame libertad de prensa, porque es, como lo hemos venido analizando, uno de los ejes que nos planteamos, digamos, colocar en la primera línea de nuestra gestión, si es que logramos la confianza de los asociados a la Asociación de Periodistas de La Paz para encarar nuestro trabajo. Tenemos una fórmula conformada por 18 personas que ha sido constituida en una dinámica muy participativa. Ha sido difícil convencer a 18 compañeros a integrar la fórmula, pero creo que es un esfuerzo de reflexión también, porque la propuesta que estamos entregando a nuestros asociados ha sido una propuesta también reflexionada colectivamente. Creo que ahí estamos plasmando, digamos, cuáles son las preocupaciones centrales de los periodistas en esta coyuntura, que yo la califico como una coyuntura muy difícil. Y estamos también formulando algunas iniciativas para la acción concreta, para que nuestros asociados se sientan motivados a participar en la asociación, se sientan comprometidos con impulsarla y con fortalecerla. Estoy yo encabezando la fórmula, Javier es el vicepresidente, pero está también Mauricio Quiroz como fiscal general, Lucio Valdivia, que representa a los fotoperiodistas. En la Secretaría General, Janet Oporto, Hernana Argandoña, Patricia Flores, Raúl Peñaranda es nuestro secretario de Libertad de Prensa, Nuria Paz, Rosario Tindal, Miriam Gemio, Lili Zurita, Circe Araníbar, y tenemos un tribunal de honor, creo que de lujo. Sí. Está Eric Torrico, Osvaldo Candia, Rocío Clavijo, Beatriz Mena y René Ceballos. Este es el grupo, el colectivo de compañeros y compañeras que estamos asumiendo este desafío. Tú sabes, Jimena, que asumir la Asociación de Periodistas de La Paz es un trabajo ad honorem. Sí, tenemos que sacar tiempo, descuidando a veces seguramente nuestras coberturas y los trabajos que tenemos que hacer en nuestros medios, pero es un tiempo que estaremos felices de destinarlo a este esfuerzo colectivo para reivindicar nuestros derechos y para fortalecer a nuestra institución. Muchísimas gracias, Javier. ¿Cuándo son las elecciones? El próximo 18 de mayo. En la Asociación de Periodistas.
periodistas. Sí. Muchísimas gracias, compañeros. Les deseo éxito, suerte, la gente comprende. Y bueno, todos los colegas hemos escuchado atentamente la propuesta. Muchas gracias. Jimena, gracias Gracias a ti. a ti. Gracias, Zulema, gracias, Javier. Por favor, no se olviden las recomendaciones que hacemos desde el programa Jaque Mate.